Me llamo Aline, tengo 55 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. La casa, que siempre había sido sinónimo de calidez y amor, se había transformado en un sitio de traición y desconcierto. Era una mañana nublada, el cielo gris más reflejado que nunca en mi corazón. Mientras preparaba el café en la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el tufillo de la deslealtad que comenzaba a filtrarse en el aire. Mis manos temblaban un poco mientras vertía el líquido oscuro en las tazas que solían ser un símbolo de unión y familiaridad. Ahora, cada sorbo parecía un recordatorio de lo que estaba por venir. Desde la cocina podía escuchar fragmentos de la conversación que mantenían Diego y Sofía en la sala. Sus risas, siniestras y contenidas, se me clavaban como cuchillos en el pecho. Me acerqué un poco más al umbral de la puerta, sintiendo cómo mi respiración se interrumpía ante las palabras que estaban diciendo. «¿Qué vamos a hacer con ella?», preguntó Sofía con un tono de burla. «No tiene nada que hacer aquí. Debería estar agradecida de tener un techo sobre su cabeza». El horror me golpeó con la crudeza de un trueno. Diego, mi hijo, a quien había nutrido y protegido, asentía, la cabeza baja, como si la agresión verbal hacia mí fuera un gesto cotidiano. «Quizás deberíamos vender la casa», dijo. «Es lo mejor. Madre no necesita tanto espacio. Además, hay otras prioridades». Escuchando la forma en que se refería a mí, madre, una carga, sentí que algo en mí se quiebra. Fui una madre devota, entregada a mi familia en cuerpo y alma, y así me devolvían el amor que había cosechado. Las palabras de Sofía calaban hondo, rasgando el velo de la dignidad que había luchado por mantener en las últimas décadas. Me quedé parálisis en el umbral, el corazón retumbando con un eco de impotencia mientras las risas se escabullían por la casa. Creían que me habían dejado sin nada. Pensé por un instante, observando a la pareja conspiring contra mí. Recuerdos de mis sacrificios, todas las noches desvelándome para cuidar a los niños, las almas que perdí cuando elegí ser madre en lugar de una mujer con una carrera, atravesaron mi mente como flechas punzantes. La frialdad del ambiente se sentía palpable, como el frío helado que me rodeaba en aquel instante. Recordé los días en que celebrábamos cumpleaños, las risas resonando por toda la casa mientras decorábamos juntos. Esa misma casa que ahora se convertía en un escenario para la traición. Las sillas, la mesa, todos los objetos que había escogido con tanto cuidado parecían hablar, urgiéndome a recordar que alguna vez fue un hogar lleno de felicidad. Decidí regresar a la cocina, sintiendo cómo las lágrimas ardían en mis ojos, pero no quería darles la satisfacción de verme quebrada. En vez de eso, transité hacia la ventana. Miré al jardín, aún primaveral, y me pregunté si alguna vez volvería a disfrutar de su belleza. Sentí un nudo en la garganta y mis manos temblorosas se aferraron a la encimera, como si ella pudiera darme fuerza. El eco de sus risas se desvaneció en la distancia mientras me encerraba en el mundo de mis pensamientos. En ese momento entendí que tenía que luchar. La traición de mi hijo y su esposa era devastadora, pero también podría ser el impulso que necesitaba para recuperar mi vida. Saber que tenía una parte de mí que todavía no había sido arrasada, la dignidad y el poder de un amor que había sido ignorado, se convirtió en un pequeño faro de esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba. Mientras mi corazón palpitaba ferozmente en mi pecho, me di cuenta de que el camino sería difícil, pero había algo de verdad en aquel sufrimiento que debía explorar. Tenía que encontrar el valor para enfrentar lo inminente. Sin embargo, aquel primer golpe de humillación me había mostrado que, aunque me creyeran despojada de todo, aún albergaba en mi interior lo que necesitaba para protegerme y reclamar mi lugar. Los días se convirtieron en semanas,
y las semanas en un ciclo interminable de emociones mientras me refugiaba en la casa de mi amiga Rosa. Aunque su hogar era un refugio cálido, cada rincón me traía recuerdos de lo que había perdido. La nostalgia se entrelazaba con el dolor, haciéndome sentir como un fantasma que rondaba sus propios recuerdos. Tratar de encontrar consuelo en la cama ajena era un reto, pero los ecos de mi vida anterior seguían resonando en mi mente. Desde la ventana de mi habitación podía observar el jardín de rosas que Rosa había cultivado con tanto esmero. Recorría mis pensamientos las imágenes de las tardes soleadas en mi propio jardín, donde Diego y Sofía corrían y jugaban, mientras yo los miraba con la satisfacción del rol que había desempeñado como madre. ¿Dónde había fallado? Me preguntaba con cada parpadeo distraído en el horizonte, anhelando recuperar esa felicidad sencilla que había dado por supuesta. Fue una mañana en la que decidí enfrentar esos recuerdos, una decisión impulsada por dulces y amargos sentimientos. Saqué un cuaderno viejo que había dejado atrás, como un tesoro escondido. Al abrirlo, el olor del papel envejecido y la tinta me envolvió. Las páginas estaban llenas de notas sobre los momentos más significativos de mi vida. Comencé a escribir, permitiendo que el flujo de mis pensamientos encontrara forma. Aquí estoy, Aline. Madre, esposa, mujer, anoté, preguntándome cuántas veces había dejado de lado mi voz a favor de los demás. Cada palabra se convirtió en un ladrillo de la historia que había construido, un relato que había sido descuidado y desplazado. Cuando llegué a la parte en que decidí renunciar a mi carrera para dedicarme completamente a cuidar a mis hijos, un nudo se formó en mi garganta. Recordé cómo, al principio, había sido una elección consciente y llena de amor. David y yo soñábamos con criar a una familia que prosperara en un hogar amoroso, pero la imagen de ese hogar se había evaporado rápidamente y, con ella, mi papel como la matriarca de la familia. Las noches se tornaban interminables, una mezcla de sueños inquietos y recuerdos heridos. En cada insomnio, el miedo se apoderaba de mí, pero también lo hacía la determinación. No podía ser aquella sombra que se desplazaba silenciosa, esperando el momento de la reconciliación. La vida me había golpeado con fuerza, pero decidí que no permitiría que eso me definiera. Si Diego y Sofía pensaban que podían apartarme sin consecuencias, estaban muy equivocados. Un atardecer, mientras escribía en mi cuaderno, cometí un error. Dejé caer el bolígrafo y me detuve a pensar en los rostros de mis hijos. Extrañaba a Diego, pero la dolorosa realidad me decía que su lealtad estaba con Sofía, alguien que jamás había mostrado el respeto por los sacrificios que había hecho por ellos. Recordé la tristeza que había visto en sus ojos cuando supo que no podría asistir a la universidad por falta de recursos. Siempre fuiste mi orgullo, Diego, susurré a la distancia, con la esperanza de que esos recuerdos de amor aún subsistieran en su corazón. El jardín de Rosa era un remanso de paz. Las flores florecían con un esplendor que reflejaba lo que una vez había sido mi hogar. Sin embargo, en esos momentos de calma, las semillas de la decisión comenzaron a gestarse dentro de mí. ¿Qué pasaría si decidía no quedarme únicamente en el papel de víctima? La dualidad de mis sentimientos me impulsaba a actuar. La rabia y el dolor podían ser herramientas poderosas si las usaba con astucia. Comencé a investigar cómo podría recuperar lo que era mío. El legado de mi esposo, que construimos juntos, parecía estar en juego. Recordaba vagamente una conversación que había tenido con David sobre un antiguo acuerdo de propiedades y negocios familiares. Siempre es mejor estar preparadas, Aline, me decía. Entonces, ¿hubo un plan en marcha que había sido olvidado? Sabía que necesitaba respuestas. Aun sintiendo la pesada carga de la traición,
me armé de valor y comencé a visitar los lugares que solía frecuentar, aunque no sin experimentar un torbellino de emociones en cada rincón. La biblioteca local, la misma donde pasaba noches enteras investigando para ayudar a Diego con sus tareas, el parque, donde celebramos tantas fiestas familiares y aún podía oír las risas resonando en el aire. Todo eso formaba parte de mí, una parte que había estado olvidada por la frustración y la angustia que la traición había traído. A través de esas exploraciones me crucé con un viejo conocido, el abogado de la familia, quien había ayudado a David en su testamento. La mirada en sus ojos me pareció singular, como si pudiera ver más allá de mi dolor. Aline, he estado esperando que vinieras, me dijo. Sus palabras fueron como un faro en la niebla. Empecé a hacer preguntas. ¿Qué pasaba con los bienes que pertenecían a la familia? ¿Existían documentos que respaldaran nuestra propiedad? Las respuestas empezaron a fluir. Mientras me compartía la información, sentí que una chispa de esperanza resurgía. Había un camino que podía seguir para restablecer mi vida y para demostrar que, a pesar de los actos de quienes amaba, todavía podía permanecer en pie y luchar. Cada palabra que escuchaba me empoderaba un poco más, como si fuera retomar aquellas riendas que se habían escapado de mis manos desde hacía tiempo. Con cada cita, cada conversación, la estrategia tomaba forma. La red de mi historia familiar, de las luchas de mi matrimonio, era más compleja de lo que había imaginado. La traición de Diego y Sofía era solo una de las muchas capas de lo que había construido a lo largo de mi vida. Era hora de enfrentar tanto el pasado como el presente, de sacar a la luz los secretos que habían permanecido ocultos. La lucha por mi legado era ahora un legado propio. Era consciente de que no podía dejar que me definieran las traiciones ajenas, sino que tenía que reclamar mi historia y el lugar que había construido. Esa decisión fue como colocar el primer ladrillo de un nuevo camino que apenas comenzaba. Cuando el día llegara, y lo haría, estaría lista para confrontar a aquellos que pensaron que podrían decidir mi destino sin mi consentimiento. Regresé a la casa de Rosa, sintiendo el aire fresco en mis mejillas. La luz del sol se filtraba a través de las hojas y el zumbido de las abejas se convertía en música para mis oídos. En lugar de temer al futuro, lo abrazaría. Fantasmas de la traición podían aún merodear, pero estaba lista para luchar con todo mi ser, para construir mi propia historia y marcar la diferencia en las vidas que había tocado. El exilio había sido un catalizador, un camino hacia la recuperación de mi voz. No se trataba solo de recuperar mis pertenencias, sino de restablecer mi dignidad y reclamar mi lugar en este mundo. 10 pequeños pasos hacia la verdad y la justicia, cada uno más firme que el anterior. Así, con cada amanecer, el deseo de justicia y el amor por lo que había construido me motivaban a continuar, a desafiar la traición y a reclamar lo que, por derecho, siempre había sido mío. La vida me había empujado de un lugar a otro, pero estaba decidida a escribir el siguiente capítulo. El sol brillaba intensamente cuando decidí que era momento de actuar. La incertidumbre me empujaba a buscar respuestas, así que, armada con mis papeles y documentos, decidí visitar al abogado de mi familia. Desde la primera conversación supe que debía descubrir lo que había quedado oculto tras la traición de mi hijo y su esposa. Cada paso que daba hacia la oficina de don Manuel se sentía como un avance hacia la reclamación de mi dignidad. Al entrar en su oficina, su ambiente destilaba profesionalismo y seguridad. Las estanterías estaban llenas de libros jurídicos y los diplomas en la pared testificaban su experiencia. Había algo reconfortante en la forma en que me miró al saludarme, un destello en sus ojos que parecía decirme que estaba lista
para enfrentar lo que fuera. A medida que nos sentábamos a conversar, el aroma del café que él mismo había preparado envolvía el ambiente y, de alguna manera, eso me dio una inexplicable seguridad. Aline, estoy aquí para ayudarte, comenzó. David siempre tuvo un gran aprecio por ti. Me ha contado sobre sus deseos de asegurar un futuro para su familia y quiero que encuentres lo que buscas. Tomé aire y le conté sobre mis inquietudes, sobre la traición que había sufrido y mi necesidad de entender qué legado había dejado mi esposo. Don Manuel asintió, comprendiendo mi dolor, y empezó a buscar entre los documentos. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras revisaba cada folder, defendiendo mi existencia en esa mesa. La verdad es que, dijo después de un momento, David había hecho un testamento que protege tus derechos como esposa, y algo más que no esperaba. Se había creado un fideicomiso con propiedades que son parte de nuestro legado familiar. Todo esto está a tu nombre. Mis ojos se abrieron de par en par. A pesar de los años de sacrificios y del amor que parecía haber sido despreciado, yo era más que una madre. Era una mujer digna y, aún más, una propietaria legítima. Estas palabras resonaban en mí como un canto de victoria. Pero, de repente, una sombra de duda se cernió sobre mi alegría. ¿Y si Diego y Sofía ya lo sabían? La traición podía ser aún más profunda de lo que imaginaba. Don Manuel continuó, sacando varios documentos del fondo de un cajón más grande. Aquí están los detalles de las propiedades. Hay un pequeño apartamento en la ciudad, algunas tierras en el campo y, lo más importante, un pequeño negocio que David había comenzado antes de que dejaras de trabajar. Nunca lo mencionó porque quería que te concentraras en su emprendimiento familiar. Supongo que pensó que eso te daría alegría. El peso de la revelación casi me hizo perder el aliento. Esa era la parte de mí que había estado oculta, la que había dejado de lado al elegir ser madre. Mi trabajo como madre siempre había sido el foco de mi vida, pero nunca asumí que David también había querido que yo siguiera siendo una mujer con aspiraciones. Abrí uno de los documentos y sentí el papel desgastado bajo mis dedos, casi como un vehículo hacia un futuro que había estado a punto de perder. ¿Cómo fue que una decisión tan importante había quedado oculta a la vista de todos? Mientras repasaba los papeles, la idea de poner esa herencia a favor de mi propia recuperación se volvió más clara. Podía reconstruir mi vida, no solo en términos materiales, sino también emocionales. Aquello significaba que podía tomar las riendas de poder decidir mi camino, por fin llenando el vacío que la traición había creado. Había encontrado una razón para luchar más allá de lo obvio. Cuando la reunión terminó, salí del despacho de don Manuel sintiendo que el suelo bajo mis pies había cambiado. Eran pasos firmes, no de ese vacío que había sentido durante tanto tiempo. Cada paso era un símbolo de mis intenciones y mi creciente determinación. Mientras caminaba hacia la salida, el aire de la ciudad me vívidas sensaciones, no solo de dolor, sino de un renacer. Decidí que era hora de regresar a casa, a ese lugar donde todo había ocurrido. Aunque no quería enfrentar a Diego y Sofía, sabía que el conocimiento de mi nuevo poder debía comunicarse, no como un ataque, sino como un reclamo de lo que era justo. La historia de mi vida iba a cambiar y se lo debía a mi resiliencia, pero habría un precio que ambos tendrían que pagar. Al llegar a casa, me detuve unos instantes frente a la puerta, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. Era como si cada rincón me estuviera retando a recordar las noches frías en las que había llorado en secreto, imaginando un futuro que ahora parecía más cierto que nunca. Al abrir la puerta, el familiar olor a café me recibió, un eco de la vida que había compartido, pero esta vez mis piernas estaban firmes y mi mente clara.
El silencio en la casa era abrumador, y aunque me encontré con un espacio vacío, sentí que mi presencia ahora tenía un significado distinto. La nuera siempre había creado una atmósfera opresiva, su risa sarcástica retumbando como un eco de traición, pero hoy no podía dejar que esas sombras dominaran. Los secretos que una vez me hicieron pequeña ahora eran mis armas. Cuando al fin vi a Diego y a Sofía, un aire amargo llenó el espacio. Su mirada, siempre llena de desprecio y risa burlona, se tornó en incertidumbre al percibir un cambio en mí. Sabía que no podían imaginarme como una figura débil y eso les dio un escalofrío de alerta. «Mamá, te ves diferente», dijo Diego, con un nervioso titubeo en su voz. Era una observación simple, pero me hizo recordar la primera vez que había sentido que realmente lo estaba haciendo bien como madre, que había logrado que él confiara en mí. Aquel nudo en el estómago ya no era un obstáculo, sino un motivador. Tú también, Diego. Parece que estás comenzando a ver la verdad, respondí, sintiendo la firmeza en mi propia voz. 5. La mirada que intercambiamos estaba cargada de un significado que solo nosotros conocíamos. Ninguno de los dos había intentado ocultar nuestras heridas, aunque siempre parecieron ser más abundantes en ambos. Pero eso estaba a punto de cambiar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y confrontaciones dentro de la casa. El viejo dolor debería ser examinado una última vez, antes de que pudiera dar paso a una nueva vida. Diego y Sofía iban a arrepentirse por lo que habían tomado, y así lo haría yo con lo que había dejado a un lado. Mis descubrimientos ya no serían sombra, en cambio, los abrazaría como una verdad que debían reconocer junto a mí. Era un nuevo camino hacia la justicia, un camino que prometía tanto amor como resistencia. El pasado había sido un espejo doloroso, pero ahora ese espejo presentaba un futuro lleno de posibilidades. La vida se expandía ante mí y sabía que tenía que luchar por la historia que merecía ser escrita. Esa historia, mi historia, ahora comenzaba a ser real. La atmósfera en la casa era tensa, pero cada día que pasaba sentía que la incertidumbre de Diego y Sofía se convertía lentamente en preocupación. El rostro de mi hijo, normalmente confiado, se mostraba ahora inquieto, un marcador claro de que las cosas ya no eran tan simples como ellos creían. Reconocía que había un cambio palpable, y si bien su actitud era defensiva, no estaba dispuesta a dejar que se convirtiera en una barrera para mi misión de recuperar mi dignidad. Con cada amanecer, la determinación crecía en mí. Sabía que enfrentar a Diego y Sofía era inevitable, pero antes debía armarme con la verdad, el conocimiento y la paciencia necesarios. La investigación se convirtió en mi prioridad y, con el apoyo de don Manuel, comencé a desentrañar todo lo que me había estado oculto. Después de algunas visitas más al abogado, logré obtener información sobre las propiedades que formaban parte del fideicomiso. La tierra en el campo, con un pequeño huerto que había pertenecido a mis suegros, era un lugar que había visto hace años. La nostalgia me golpeó al recordar el aroma de las flores plantadas por mi difunto esposo, David. En esos momentos, decidí ir a ver la propiedad, anhelando conectar con ese pasado que ahora podía ser un espacio donde podía reclamar algo que sentía como propio. Cuando llegué a la finca, el aire fresco y el murmullo de las hojas me envolvieron. Cada paso que daba me acercaba más a una parte de mí que había estado dormida y a la vez despertaba ese fuego interno que había empezado a tomar forma. Con el corazón latiendo fuerte, caminé por los senderos que conocía de memoria. Los recuerdos de las primeras fiestas familiares y de los días de campo se atestiguaban en cada rincón. En aquel entonces, el amor de David fluía como un río, y ahora,
esa misma conexión física y emocional volvía a ser palpable, dándome fuerza para seguir adelante. Mientras exploraba el terreno, me encontré con la vieja cabaña que había pertenecido a mis suegros. No estaba en las mejores condiciones, pero el espíritu de esperanza permanecía intacto en sus paredes desgastadas. Había sido el lugar donde celebraron tantos momentos memorables y ahora parecía un refugio donde podría reconstruir parte de mi historia. Sin pensarlo dos veces, decidí que tenía que restaurar ese lugar. Imaginarlo lleno de vida y risas nuevamente me hizo darme cuenta de que podía recuperar no solo el espacio físico, sino también el significado que ese hogar había tenido para mí. Regresé a la ciudad con un nuevo brillo en los ojos. Sin embargo, mi trabajo no había terminado. A medida que me adentraba en la documentación del fideicomiso, era consciente de que el conocimiento era el verdadero poder, y mientras más descubrimientos hiciera, más segura me sentiría. La búsqueda de detalles sobre la forma en que se había administrado el negocio de David me llevó a reuniones con don Manuel y conversaciones con contadores. Una tarde, mientras revisaba viejas facturas y contratos, descubrí un historial financiero que revelaba cómo David había comenzado a construir su negocio desde cero. Me asombro al ver lo que había logrado y entendí por qué siempre había querido que yo estuviera a su lado, no solo como madre, sino como socia. El área de negocios en la que se había adentrado, la agricultura sustentable, ahora estaba en auge y quería que formáramos parte de ello juntos. Con esa revelación, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La oportunidad estaba a mi alcance, así como la posibilidad de regresar a mi antigua pasión y convertirla en algo aún más grande. Había sacrificado mucho, pero ahora era momento de recuperar lo que me pertenecía. Determinada, decidí contactar a viejos amigos y colegas que alguna vez habían trabajado con David para ver si había forma de revitalizar el negocio en honor a su legado. Fue sorprendente ver cómo se encendió la chispa ya en algunos de ellos al escuchar mi historia. Me sentaron en una mesa y empezaron a compartir ideas sobre cómo podríamos innovar en la agricultura y llevar su trabajo al siguiente nivel. Cada conversación me llenaba de energía y revitalizaba la longeva llama de emprendimiento dentro de mí. Si Diego y Sofía pensaban que podrían ignorar la fuerza de mis acciones, se estaban equivocando. Cada pequeño paso que daba iba construyendo un plan firme para poder desafiar su influencia en mi vida. La motivación crecía cuando pensaba en ellos, en lo que habían tomado por alto al traicionarme y en cómo habían minimizado mi rol en la familia. Las semanas siguientes fueron momentos de profunda reflexión y redescubrimiento. También ajusté mi enfoque hacia el tiempo que pasaba con Diego. A pesar del dolor de su traición, decidí que podía aprovechar cualquier oportunidad para reconectar con él de manera sutil. Sabía que tenía que estar lista para cuando decidiera confrontarlo. Conocía sus inseguridades y su propio sentido de justicia, y estaba decidida a utilizar eso a mi favor. Un día, mientras preparaba la cena, Diego entró a la cocina. El aroma de la comida llenó el aire y, al mirarlo, vi a mi hijo. El mismo niño que había aprendido a caminar en aquel mismo lugar ahora parecía distante, pero había algo en sus ojos que me decía que aún había esperanza. Mamá, estaba pensando en lo que pasó entre nosotros. No quise que ocurriera de esa manera, dijo de repente. Este momento me tomó desprevenida. La vulnerabilidad en su voz me conmovió, y su inseguridad era el reflejo de su lucha interna. La batalla que sentía estaba entre su lealtad a Sofía y el amor que aún le guardaba a su madre. Lo sé, Diego, la traición fue dolorosa y aún así no debes...
dejar que nadie te haga olvidar lo que significamos el uno para el otro. A veces, las decisiones nos llevan a caminos inesperados, pero siempre hay una manera de regresar y encontrar lo que realmente importa. Le respondí sintiendo que cada palabra que pronunciaba despertaba un eco de confianza. Con cada conversación sentía que construía un puente, aunque frágil, hacia la redención. Cuando se despidió, su mirada se encontraba ausente, pero había una chispa de reconocimiento. Sabía que algo tenía que cambiar. Aquel era un paso que, aunque pequeño, era vital en el proceso para recuperar mi familia. Mientras caminaba hacia mi habitación, sentí la brisa suave que entraba por la ventana abierta. Este era un tiempo de cambio y estaba lista para enfrentar el futuro, armada no solo con el conocimiento de mi legado, sino con un sentido renovado de poder. El fuego que había encendido en mis venas no iba a extinguirse, estaba decidida a seguir adelante. El momento de la confrontación se acercaba. Mis descubrimientos se convertirían en el pilar de mi nueva historia. Con cada paso silencioso, cada palabra calculada, sabía que estaba construyendo un camino hacia un nuevo comienzo. Con determinación y coraje, estaba lista para afrontar las repercusiones de mi búsqueda de justicia. Era el tiempo de la libertad y el temor de fracasar ya no tenía cabida en mi vida. En ese viaje hacia la verdad, iba a reclamar todo lo que había perdido. La tensión en la casa crecía conforme se acercaba el día de la confrontación. Cada día me preparaba mentalmente, reflexionando sobre las estrategias que había ido armando. Sabía que lo que iba a plantear cambiaría la dinámica de nuestra familia y cada palabra debía estar cuidadosamente elegida. Opté por un enfoque pacífico, una conversación que buscara restaurar la comunicación y dejar atrás la traición. Elegí el domingo como el día perfecto para reunirnos, con la esperanza de que un ambiente familiar cálido ayudaría a suavizar las tensiones. Me adentré en la cocina y decidí hacer el guiso de pollo que tanto les gustaba. Recordé la felicidad que solía surgir alrededor de la mesa, el ruido de las risas y las historias compartidas, y deseé que ese espíritu regresara, aunque sea por un momento. Al cocinar, el aroma llenó la casa, evocando memorias de tiempos felices. Diego y Sofía llegaron poco después, y su sorpresa al ver la mesa dispuesta me llenó de una mezcla de nostalgia y determinación. La cena transcurrió entre conversaciones triviales, como el clima y noticias del vecindario, mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que realmente quería expresar. Sabía que el momento de hablar estaba cada vez más cerca y que debía elegir con sabiduría el instante adecuado. Cuando terminó la cena, tomé un respiro profundo y decidí que era hora. Mirando a ambos, sentí que el ambiente se volvía denso. Me gustaría hablarles de algo importante, dije finalmente, rompiendo el silencio que se había instaurado. Sus miradas reflejaron curiosidad y, en el caso de Sofía, una pizca de desconfianza. Sé que este último tiempo ha sido difícil. Hay heridas que deben sanar entre nosotros, continué, sintiendo que cada palabra comenzaba a abrir un camino hacia la posibilidad de reconciliación. Lo que quiero plantearles es sobre la herencia de David y el legado que nos dejó. Hace poco descubrí la existencia de un fideicomiso que nos podría beneficiar a todos, expliqué con firmeza, observando el cambio en sus expresiones. Diego, al escuchar la mención del fideicomiso, se inclinó hacia adelante con interés. ¿De verdad, mamá?, preguntó, la sorpresa brotando en su voz. Pero, a su lado, Sofía soltó una risa forzada, el escepticismo asomándose en su mirada. «No creo que esto sea suficiente para cambiar lo que ha pasado», replicó con desdén. «No estoy aquí para quitarles nada, Sofía. Quiero que podamos construir algo juntos», respondí con tranquilidad,
mientras mis manos temblaban levemente en la mesa. Podemos revivir el negocio de David y con él las memorias de lo que hemos tenido como familia. Esto no solo puede ser una posibilidad para nosotros en términos materiales, sino también una oportunidad para sanar y unirnos de nuevo. El diálogo continuó, y a pesar de los intentos de Sofía de desmerecer mis palabras, podía ver en la expresión de Diego que estaba comenzando a asimilar la idea. Hablamos de las oportunidades que el negocio representaba, de cómo podríamos involucrar a las personas que trabajaron con David y quizás atraer inversores que creen en la agricultura sustentable. Podríamos innovar y llevar el negocio a nuevas alturas, le dije, intentando avivar su interés. La tensión aumentaba y las dudas flotaban en el aire, pero yo me negaba a rendirme. Imagínalo, Diego. Podemos conservar lo que tu padre construyó y hacerlo crecer. Es un legado que debemos honrar. Diego mantenía la mirada fija en mí, sus ojos ahora un torbellino de emociones. Había un brillo de esperanza y deseo de redención, y eso era suficiente para empujarme hacia adelante. Sofía, por otro lado, parecía cada vez más incómoda. Su actitud defensiva era clara. No creo que esto sea tan sencillo, Aline. Las cosas no volverán a ser como eran, manifestó con un tono más agudo. Quería desafiar su escepticismo, pero al mismo tiempo comprendía que sus temores eran parte de la batalla emocional que teníamos enfrente. No pretendemos que todo vuelva a ser como antes, pero creo que podemos forjar un nuevo camino, y para eso necesitamos hablar con honestidad y desde el amor, le respondí, mi voz firme y decidida. Todos hemos tomado decisiones que nos han herido, pero si estamos dispuestos, podemos crear algo significativo que beneficie a cada uno de nosotros. La conversación se hizo más intensa. Las emociones empezaron a sobresalir. Mientras discutíamos, la voz de Diego se alzó con un sentido de esperanza. El legado de papá no debe perecer, debe vivir, debe ser parte de nosotros. Quizás sea el momento de dejar de lado este resentimiento. Esa chispa de reconocimiento era lo que había estado esperando, y sentí que habíamos dado un paso hacia adelante aunque fuera pequeño. Sofía se encogió en su silla al escuchar la voz de Diego. No es tan simple, insistió, su expresión mezclando incredulidad y preocupación, pero por un breve instante el amor fraternal en Diego parecía llamar a su conciencia. Con cada palabra surgida de nuestro diálogo, aunque había tensión, el ambiente ganaba un aire de posibilidad. La cena de aquel día se convirtió en un hito. Tal vez no lograría que todos odiaran el pasado de la noche a la mañana, pero lo que había sembrado era una emoción genuina, un deseo real de reconstruir. La noche terminó con un cierto grado de esperanza, un pequeño triunfo en mi largo viaje hacia la justicia y la reconciliación. Mientras recogía la mesa, cada plato y cada vaso que colocaba en el lavavajillas simbolizaba las capas de heridas y reencuentros. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y aunque el escenario del conflicto estaba lejos de despejarse, había encendido una llama de determinación dentro de mí. A partir de aquel día, sabía que el camino hacia la sanación y la renovación de nuestra familia sería arduo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Con cada descubrimiento que hiciera sobre el legado de David y con cada conversación que mantuviera con Diego y Sofía, sería firme en mi lucha. Se clausuraba un capítulo y comenzaba el proceso para reescribir nuestra historia familiar, llena de amor, desafíos y esperanzas. Era, sin duda, el tiempo de la justicia. Los días que siguieron a nuestra cena se convirtieron en una mezcla de tensión y esperanza. Las palabras que compartí con Diego y Sofía empezaron a resonar en mi mente, y sus ecos se dejaban sentir en cada rincón de la casa. Era evidente que la semilla de la reconciliación se había plantado,
pero al mismo tiempo sabía que quedaban muchos obstáculos por superar. Una semana después de aquel encuentro, recibí la visita de don Manuel, mi abogado. Su presencia siempre me otorgaba tranquilidad, pero esta vez sentí que había intensificado el aire de expectación. Era el momento de llevar mis descubrimientos a la siguiente fase. La reunión había sido solo el inicio, y ahora debía enfrentar a Sofía y demostrarle que estaba dispuesta a luchar por el legado de David. Aline, he revisado los documentos del fideicomiso, me dijo don Manuel, sacando un juego de papeles de su maletín. Hay una cláusula importante que podrías utilizar en tu favor. Esta establece que la participación en el negocio pertenece a todos los herederos, pero la gestión diaria puede ser decidida por la mayoría. Debemos actuar rápido antes de que se opongan. Mis pensamientos se dispararon. La posibilidad de controlar la gestión del negocio era la clave que había estado buscando. Era hora de mostrarle a Sofía que no podría seguir ignorando mi derecho. Vino a mi mente la imagen de su rostro cínico, la forma en que había menospreciado mis ideas y el desprecio que había exhibido hacia mí. Si estaba decidida a recuperar mi lugar, debía ser astuta y firme. El día que decidí convocar a la familia nuevamente, quise hacerlo en un ambiente más formal. Reuní a Diego y Sofía en la sala de estar que había sido cuidadosamente decorada con fotografías familiares, retratos de momentos felices y de una vida compartida. Quería que lo que les mostraba les recordara no solo lo que habíamos perdido, sino lo que aún podía volver. Quiero que escuchen lo que tengo que decir. Comencé sintiendo el nerviosismo en mi estómago. Miré a Diego primero, esperando en su rostro un indicio de apoyo. A su lado, Sofía mantenía una expresión de desdén, como si supiera que venía a desafiarla. Recité los detalles que había discutido con don Manuel. Sus palabras fluyeron con claridad tomando impulso. Describí el fideicomiso, las cláusulas, los derechos que nos otorgaban y lo que significaba para nuestra familia consolidar el negocio de papá. Este es nuestro legado y merece ser gestionado con amor y dedicación, expliqué. 30 segundos de silencio consecutivos parecían una eternidad. Sofía finalmente se pronunció. Su voz ya no era la misma. Estaba cargada de desconfianza y rabia. No voy a dejar que uses a papá como excusa para controlar todo. Este negocio es más que números y cláusulas legales para mí, Aline. Papá sabía lo que hacía al dejarnos esto y no lo compartió para que lo destruyas, dijo, alzando la voz, sus ojos brillando con desdén. Sofía, no se trata de destruir, sino de reconstruir. Debemos unirnos, no separarnos, respondí, conteniendo el impulso de defenderme a la defensiva ante su ataque. La tensión se palpaba en el aire. Cada palabra que decíamos parecía extender un hilo delgado entre nosotros. Diego permanecía en silencio, como si su presencia mediadora se hubiera desvanecido. La confrontación avanzó y Sofía dejó claro que seguiría resistiendo mi creciente influencia. Cada palabra que decía era como un estamento de guerra, una barricada que se oponía a mis esfuerzos, pero en mi interior sentía que no podía darme por vencida. Había un fuego que me mantenía en pie, algo que comencé a ver como mi motor, el deseo de un futuro sin rencores, un futuro donde nuestra historia no estuviera marcada por el dolor. No estás comprendiendo, Sofía. Esto es un llamado a la unidad, no a una batalla. Esa es la última cosa que quiero, dije con firmeza, sintiendo la desesperación pasar como un susurro a través de mí. Pero a medida que mis palabras salían, podía oír el eco de la oposición que crecía de su parte. Con esa narrativa cerrada, la conversación tomó un giro inesperado. Diego, finalmente, se involucró en un tono neutral pero firme. Sofía, podemos intentar. No estoy diciendo que todas las decisiones se tomen a tus espaldas. Mamá solo quiere devolverle a nuestro hogar la vida que había perdido
y en algún momento se nos ocurrió eso juntos. Sofía lo miró con incredulidad, y ese fue el punto de quiebre. La mirada de traición que cruzó entre ellos hacía eco de una historia familiar que había estado lista para estallar. No puede ser, Diego. ¿Estás de su lado? Esto no convierte a Aline en la heroína de la historia. ¿Qué pasa con la verdad adentro de nosotros? Su voz era un aullido de inseguridad y confusión. Esa incertidumbre marcó el final de una conversación anterior, como si cada uno de nosotros quedara expuesto en el frío de la realidad. Las decisiones que se habían tomado ahora estaban construyendo nuestros lamentos. Una inyección de rabia y frustración surgió dentro de mí y decidí que era momento de mi verdad. Sin dudar, le grité a Sofía: no puedo permitir que sigas riendo de mis sueños y de lo que soy. Este legado pertenece a los tres y estoy aquí para no dejar que lo destruyas. Al final, mi voz se elevó, resonando en el espacio que nos rodeaba. Ese grito cargaba el peso de los años de dolor y resentimiento. La confrontación se convirtió en tormenta, un encuentro de fuerzas donde sentí que había un cambio, aunque no estaba seguro si iba a ser para bien. Los ecos de nuestra discusión se desvanecieron lentamente, pero no dejaron de estar presentes. La oscuridad se había templado en la sala y para todos nosotros el futuro parecía volverse incierto. Mientras la noche caía silenciosa, salí de la sala de estar con el pulso acelerado, consciente de que el camino adelante estaría repleto de desafíos. Pero también sabía que había comenzado una batalla que era frágil como el cristal. Ahora no había vuelta atrás. La verdad había sido expuesta, y lo que quedaba era averiguar cómo podríamos reconstruirlo todo. La lucha estaba lejos de terminar, pero cada confrontación solo nos acercaba más al cambio que todos necesitábamos. Era el momento de evaluar si juntos podríamos enfrentar las tempestades que aún llegarían. Los días que siguieron a nuestra confrontación fueron silenciosos, llenos de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El ambiente en casa se había vuelto pesado. Diego mantenía su distancia, mientras que Sofía parecía aún más retraída, cada uno lidiando por su cuenta con el eco de nuestras palabras. Sin embargo, sabía que no podía permitir que nuestra historia se estancara en este dolor. La necesidad de renovación me llevé a buscar refugio en mi jardín, un espacio que siempre había representado paz y esperanza. Al día siguiente, mientras hundía mis manos en la tierra y contemplaba cómo florecían las plantas que había cultivado con amor, sentí que ese acto de cuidar las flores era un símbolo poderoso de lo que deseaba lograr en mi familia. Las flores, aún pequeñas, estaban llenas de vida, recordándome que siempre hay espacio para renacer. En ese momento, di cuenta de que este era el camino hacia la sanación. Un día, mientras trabajaba en el jardín, Diego se acercó con una expresión de incertidumbre. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste en la última charla. Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo», propuso con un tono de vulnerabilidad que me hizo sentir un atisbo de esperanza. «Claro, hijo, estoy aquí para lo que necesites», le respondí, aliviada de que por fin estuviera dispuesto a abrirse nuevamente. Esa tarde nos sentamos juntos en la mesa del comedor, rodeados de un centro de flores frescas que había terminado de armar. Era un símbolo de nuestro deseo de florecer como familia. Lo que sucedió no fue justo. Debemos trabajar por el legado de papá. Mereces tener voz en eso, continuó Diego. Sus palabras resonaron profundamente, dándome fuerzas para seguir adelante. Iniciamos una conversación honesta, donde cada uno pudo expresar sus temores y preocupaciones en un ambiente de confianza. Hablamos sobre el negocio, sobre nuestro deseo de honrar el legado de papá y la importancia de que cada uno tuviera su espacio. Esto se convirtió en nuestro primer paso hacia la reconciliación,
La idea de invitar a antiguos empleados de papá para discutir el futuro del negocio surgió por parte de Sofía. Quizás ellos tengan ideas valiosas que podríamos considerar, dijo, mostrando un atisbo de apertura que había estado ausente en ella. Esa es una idea brillante, Sofía, le respondí, sintiéndome cada vez más emocionada por lo que el futuro podría depararnos. Con el tiempo, logramos organizar una reunión con algunos de los empleados más cercanos. El salón se llenó de energía y el aire estaba impregnado de risas y recuerdos compartidos. Las historias que contaron sobre mi esposo, sobre cómo lideraba con pasión y amor, nos unieron a todos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos logrando construir algo sólido y hermoso, como el jardín que había florecido bajo mis manos. Cada pequeño avance empezó a aproximarnos más, y el dolor del pasado parecía desvanecerse, aunque las cicatrices siempre estarían presentes. Con cada reunión, cada decisión compartida, comenzamos a buscar la manera de reanimar el negocio familiar. Habíamos encontrado un nuevo propósito, un nuevo camino. Mientras todo esto sucedía, el jardín se convirtió en un reflejo de nuestra nueva vida. Cada planta que florecía representaba un nuevo comienzo, una oportunidad. Las flores, que antes eran solo sombras de lo que podían ser, ahora eran testigos de nuestro esfuerzo. Había renacido una parte de mi familia que creía perdida. Una mañana, mientras miraba por la ventana y contemplaba el jardín en su esplendor, supe que habíamos empezado un nuevo capítulo. La risa y la alegría volvían a iluminar nuestro hogar. Estábamos construyendo una nueva historia, una donde los lazos familiares eran más fuertes que los desacuerdos. El camino no estaba exento de desafíos, pero estábamos enfrentando cualquier obstáculo juntos. Comprendí que cada día sería un progreso y que nuestra unión se convertiría en el pilar de la renovación de nuestra familia. Habíamos logrado transformar el legado que nos había dejado David en algo unificador, que nos llenaba de esperanza. Con cada paso hacia adelante, mi corazón se llenaba de una gratitud profunda. Nos habíamos enfrentado a las tempestades, pero habíamos encontrado el camino hacia la reconciliación y la sanación. Estaba lista para enfrentar el futuro, sabiendo que, al final, todo lo que había pasado había valido la pena. La historia de nuestro legado seguiría viva, tejida con amor y fortaleza, y estaba comprometida a cuidarla como seguiría cuidando de mi jardín.